En enero del año 2010, faltaban exactamente 5 meses para que un delantero paraguayo entrara al campo del Mundial de Sudáfrica como capitán y máximo artillero de las eliminatorias de su selección. 5 meses. Ese era el tiempo que separaba a Salvador Cabañas de cumplir el sueño que había perseguido desde que era un niño que vendía pan en la panadería de sus padres en Itauguá, Paraguay. Pero esa madrugada del 25 de enero, dentro del baño de un antro del sur de la Ciudad de México, ese sueño se rompió en menos de 3 minutos. Hoy vas a conocer la historia completa de lo que pasó esa noche, la frase exacta que Cabañas le dijo al hombre que tenía un arma apuntándole a la cabeza, la verdadera razón detrás de la discusión que casi le costó la vida. Y lo que pasó con el testigo inocente que terminó pagando un precio que nunca debió pagar. Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia no es el que la mayoría conoce. Itauguá, Paraguay, 5 de agosto de 1980. En una familia humilde dedicada al negocio panadero nació un niño que desde pequeño mostró algo que ningún entrenador de barrio podía enseñar, una capacidad innata para resolver partidos. Salvador Cabañas Ortega creció entre el polvo de la harina y el polvo de las canchas improvisadas de su pueblo, sin saber que ese mismo pueblo lo recibiría de regreso 30 años después, herido, pero vivo. Su carrera profesional arrancó en el fútbol paraguayo, pero fue en Brasil, Chile y finalmente en México donde el delantero terminó de forjar el nombre que lo convertiría en leyenda. Llegó al Club América en el año 2006 y desde el primer torneo demostró que no había llegado de paso. Entre 2007 y 2008 se consagró como el máximo goleador de la Copa Libertadores en 2 temporadas consecutivas, una hazaña que muy pocos jugadores en la historia del torneo continental pueden presumir. En el año 2007 fue elegido futbolista del año en Sudamérica. Las Águilas del América tenían en sus filas a uno de los delanteros más letales del continente, y la afición azulcrema empezó a llamarlo con un apodo que se quedaría para siempre, Chava. Pero el reconocimiento más grande llegaba desde su selección. Bajo la dirección del entrenador argentino Gerardo Martino, Cabañas se convirtió en pieza fundamental de la albirroja rumbo a las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010. Anotó 6 goles en el camino, incluyendo un golazo histórico desde fuera del área contra Colombia en pleno Bogotá. Paraguay clasificó al Mundial y Cabañas llegaría como capitán, como ídolo, como el hombre que cargaba sobre sus hombros la ilusión de todo un país sudamericano. En el América, su don de gol no se detenía. Entre 2007 y 2009 anotó decenas de goles que lo colocaron entre los 9 máximos artilleros en la historia del club. Era, sin exagerar, el mejor jugador extranjero de la Liga Mexicana en ese momento. Tenía fama, tenía dinero, tenía el respeto de sus compañeros y, según él mismo aseguraría años después, tenía sobre la mesa un precontrato con el Manchester United que cambiaría su carrera para siempre. Todo apuntaba hacia arriba. Todo apuntaba hacia la gloria absoluta. Pero el destino de Salvador Cabañas tenía preparada una noche que nadie en el fútbol mexicano olvidaría jamás, una noche que empezó como cualquier otra, en un bar que conocía de memoria. Después de un partido que el América había perdido por la mínima diferencia. El sur de la Ciudad de México conocía bien al lugar. Se llamaba Bar Bar, ubicado sobre Avenida Insurgentes, en la colonia Nápoles. No era un antro cualquiera. Era el punto de encuentro de actrices, empresarios, políticos y futbolistas, un espacio donde la élite y la farándula mexicana se mezclaban entre copas hasta que salía el sol. Cabañas lo visitaba con frecuencia, sobre todo después de los partidos, cuando el América ganaba y el grupo salía a festejar. Era una costumbre arraigada entre varios jugadores del plantel, casi un ritual. Pero el domingo 24 de enero de 2010 no hubo nada que festejar. El América había viajado a Morelia y regresó con una derrota de 2-0 frente a Monarcas. El equipo llegó cansado, frustrado, con la sensación amarga que deja una mala actuación en cancha ajena. Cabañas, sin embargo, mantuvo su costumbre. Esa noche fue al Bar Bar, acompañado de su esposa, en lo que parecía una salida más, una entre tantas que ya había vivido sin ningún sobresalto. Lo que Cabañas no sabía era que esa misma noche, en ese mismo lugar, se encontraba un hombre que pertenecía a una de las organizaciones criminales más peligrosas de México en ese momento. Su nombre real era José Jorge Valderas Garza. En las calles y en los círculos de poder del narcotráfico lo conocían simplemente como el JJ. Operador cercano de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los capos más buscados del cártel de los Beltrán Leiva.
Esa noche, el JJ también estaba en el bar, bebiendo, rodeado de su gente, con el mismo aire de impunidad que cargaban quienes sabían que el dinero y las armas les abrían cualquier puerta en la capital mexicana. Según una de las versiones que circuló entre los investigadores del caso, el origen del conflicto no tenía nada que ver con narcóticos ni con mujeres, como muchos especularon en los días posteriores. Tenía que ver con una apuesta. Se dice que Valderas había apostado en contra del América en el partido inaugural de aquel torneo, un encuentro en el que Cabañas anotó 2 goles en una contundente victoria de 5-1 frente al San Luis. Esa apuesta perdida, sumada al enojo acumulado por la derrota reciente contra Monarcas, habría sido la chispa que encendió todo. Pasadas las 5 de la mañana del lunes, 25 de enero, dentro del baño del bar, los caminos de Salvador Cabañas y el JJ se cruzaron de la peor manera posible. De acuerdo con la versión que terminó sosteniendo la autoridad mexicana, basada en el testimonio del trabajador de los sanitarios que presenció todo, la conversación arrancó con un reclamo directo. Valderas se acercó al delantero y le preguntó por qué no estaba anotando goles, porque su nivel había bajado en las últimas semanas, como si el resultado de un partido de fútbol fuera un asunto personal entre ellos dos. Cabañas, acostumbrado a la fama, a los flashes, a la adulación constante de la afición americanista, no esperaba ese tono. Se incomodó. Levantó la voz. Lo que comenzó como un comentario áspero entre dos hombres que habían bebido de más se transformó en segundos en una discusión cargada de orgullo herido. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder terreno, y ninguno de los dos imaginaba todavía hacia dónde se dirigía esa madrugada. El ambiente dentro de ese baño, a esas horas, ya no tenía nada de la elegancia que caracterizaba al lugar durante la noche. Era el filo final de una fiesta que se apagaba, el momento en que el alcohol borra los límites y las palabras empiezan a pesar más de lo que deberían. Y fue justo en ese instante, con las voces ya elevadas y el orgullo de ambos hombres puestos sobre la mesa, cuando José Jorge Valderas decidió sacar algo que cambiaría para siempre la historia del fútbol mexicano. Un arma de fuego. El arma apareció entre la ropa de Valderas con una naturalidad escalofriante, como si sacarla en medio de una discusión de bar fuera, para él, parte de la rutina. La apuntó directamente hacia la cabeza de Salvador Cabañas. El ambiente del baño, que segundos antes solo cargaba el ruido de dos hombres alzando la voz, se congeló de golpe. El delantero paraguayo, capitán de su selección, máximo goleador de la Copa Libertadores, ídolo de millones de aficionados azulcremas, tenía ahora el cañón de una pistola pegado a la frente. Y aquí es donde la historia toma un giro que muy pocos conocen con precisión. Cabañas no retrocedió. No suplicó. No bajó la mirada. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos basada en el testimonio del trabajador del baño, el delantero, envalentonado por el alcohol y por una vida entera acostumbrada a no temerle a nada dentro de una cancha, decidió retar al hombre que tenía el arma en la mano. Le dijo, palabras más, palabras menos, que disparara, que a ver si era cierto que tenía el valor de hacerlo. Un desafío directo, lanzado en el peor momento posible, frente a la persona menos indicada para ser desafiada. José Jorge Valderas no necesitaba mucho para sentirse provocado. Era un hombre que cargaba el peso del respeto que exigía dentro del mundo del narcotráfico, un peso que, según las propias palabras de quienes investigaron el caso después, se medía en la capacidad de cumplir cada amenaza que se lanzaba. El reto de Cabañas activó algo en el que ya no tenía vuelta atrás. Apretó el gatillo. El disparo retumbó dentro de las paredes del baño del bar. La bala impactó directamente en la cabeza del delantero. Cabañas cayó al piso, consciente todavía, pero con una herida que en cualquier otra circunstancia habría sido mortal de manera instantánea. Lo que nadie sabía en ese momento, y que se conocería con detalle años después, fue el factor que terminó salvándole la vida. El arma utilizada era de un calibre pequeño. La bala entró por la frente, chocó contra el cráneo, recorrió parte del cerebro y se desvió hacia atrás, sin atravesar las zonas que habrían significado una muerte segura. 1 milímetro distinto, un calibre mayor, y esta historia habría terminado esa misma madrugada. Valderas y su acompañante, conocido en el entorno criminal como el Contador, huyeron del lugar de inmediato. En la prisa por escapar, el agresor dejó olvidada su chamarra dentro del establecimiento, un detalle que, sin saberlo en ese instante, se convertiría en la pieza clave que más adelante permitiría a las autoridades mexicanas reconstruir su identidad y finalmente capturarlo. El trabajador encargado de los sanitarios del bar fue quien encontró a Cabañas tendido en el piso,
todavía con vida, a las 5:14 de la madrugada. Dio aviso inmediato. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos. El gerente del lugar, identificado después como Carlos Cázares, encontró al delantero consciente a pesar del disparo en la frente y tomó una decisión que terminaría siendo determinante para que Cabañas siguiera con vida. En lugar de permitir que la ambulancia lo trasladara a un hospital público, como inicialmente se planeaba, insistió en que lo llevaran al Hospital Ángeles del Pedregal, uno de los centros médicos privados más equipados de la capital. La esposa de Cabañas y el propio gerente acompañaron la ambulancia durante todo el trayecto, sin saber todavía si el delantero llegaría con vida al quirófano. Salvador Cabañas ingresó al hospital poco antes de las 7 de la mañana de ese lunes 25 de enero de 2010. Lo que siguió fueron horas de incertidumbre absoluta, mientras un país entero, sin saberlo todavía, estaba a punto de despertar con la noticia que cambiaría para siempre la historia reciente del fútbol mexicano. La noticia explotó como una bomba en los noticieros mexicanos. Salvador Cabañas fue baleado en la cabeza se convirtió en la frase que abrió cada canal de televisión esa mañana de enero. La afición del América, que apenas un día antes lamentaba una derrota futbolística sin mayor trascendencia, ahora enfrentaba una noticia que ponía en duda algo mucho más grande, la vida misma de su ídolo. Las puertas del Hospital Ángeles del Pedregal se llenaron de reporteros, cámaras, aficionados con camisetas azul cremas y velas encendidas en plena banqueta. Dentro del quirófano, los médicos enfrentaban una decisión crítica. La bala se había alojado en la parte posterior del lóbulo izquierdo del cerebro del delantero. Intentar extraerla representaba un riesgo altísimo, uno que podía costarle la vida de inmediato o dejarlo con secuelas aún más graves que las que ya cargaba. El equipo médico, encabezado por el neurocirujano Ernesto Martínez, tomó la decisión de no retirar el proyectil. Hasta el día de hoy, Salvador Cabañas vive con esa bala alojada en su cabeza. Las horas que siguieron fueron una batalla constante entre la vida y la muerte. Los médicos prepararon a la familia para lo peor. Cabañas entró en coma inducido, una medida necesaria para reducir la inflamación cerebral provocada por el impacto. Mientras tanto, en Paraguay, la noticia caía como un balde de agua helada sobre todo un país que, apenas semanas antes, celebraba la clasificación al Mundial de Sudáfrica con su capitán como estandarte. El sueño de ver a Cabañas vistiendo la camiseta albirroja en una Copa del Mundo se desmoronaba en tiempo real frente a la prensa internacional. El 17 de febrero, casi un mes después del ataque, llegó la primera noticia alentadora. El propio doctor Martínez confirmó que el paciente evolucionaba favorablemente. La inflamación en el cráneo había disminuido lo suficiente como para sacarlo de cuidados intensivos. Cabañas había ganado la primera gran batalla frente a un atentado que parecía diseñado para acabar con su vida en cuestión de minutos. Pero ganar esa primera batalla no significaba, ni de cerca, el final del calvario. El delantero seguía sin poder moverse con normalidad, sin poder ver bien y enfrentando un proceso de recuperación que apenas comenzaba. El balazo le había dejado secuelas que lo acompañarían para siempre, pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo y una leve hemiplegia, es decir, una parálisis parcial en el lado izquierdo del cuerpo. El hombre que corría detrás de un balón con una explosividad envidiable ahora aprendía, de nuevo, a sostenerse en pie. Mientras Cabañas luchaba dentro de las paredes del Hospital Ángeles, afuera, en las calles de la Ciudad de México, comenzaba otra historia paralela, una historia injusta, casi tan dura como el propio disparo. La de un hombre inocente que terminaría pagando un precio altísimo por haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, simplemente por intentar ayudar. Carlos Cázares, gerente del Bar, fue quien tomó la decisión de trasladar a Cabañas al hospital privado en lugar de uno público. Fue quien acompañó la ambulancia esa madrugada. Fue, según sus propias palabras años después, el hombre que sintió que le había salvado la vida al delantero con esa simple decisión. Pero su recompensa por estar presente esa noche no fue ningún tipo de reconocimiento. Fue una pesadilla burocrática y judicial que lo marcaría para siempre. Las autoridades, presionadas por la magnitud del caso y por una opinión pública exigiendo respuestas inmediatas, necesitaban culpables rápido. Cázares fue llevado a declarar al hospital mismo en las horas posteriores al ataque. Lo que comenzó como una simple declaración se transformó en una pesadilla legal, fue arraigado, trasladado a un centro de detención y, según relató después, fue sometido a un trato severo y humillante durante su detención. Presionado para que aceptara una responsabilidad que no le correspondía. Pasó días sin poder bañarse, sin comer adecuadamente,
bajo presión constante para confesar una participación que nunca tuvo en el ataque. Uno de los factores que complicó su situación fue que el propio trabajador de los sanitarios del bar había limpiado parte de la escena antes de que llegaran las autoridades, un acto que, lejos de ser malicioso, terminó generando sospechas adicionales sobre quienes estuvieron presentes esa noche. Las cuentas del negocio también se vieron afectadas, alimentando aún más la narrativa de que existía alguna colusión entre el personal del bar y el atacante. Cázares pasó más de un año detenido, cargando con las consecuencias de un crimen que no cometió, mientras la verdadera identidad del responsable seguía siendo, por el momento, un misterio para las autoridades mexicanas. Porque José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, desapareció esa misma madrugada y se mantuvo prófugo durante más de un año. Las autoridades trabajaron en conjunto con la Policía Federal, cruzando información, rastreando movimientos, hasta que finalmente, el 18 de enero de 2011, casi un año exacto después del atentado, lograron localizarlo en una vivienda de Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. La detención de Valderas confirmó lo que muchos sospechaban desde el principio: el hombre que había disparado contra una de las mayores figuras del fútbol mexicano de la época era, en efecto, un operador del cártel de los Beltrán Leiva, vinculado directamente con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. La chamarra olvidada aquella madrugada en el bar había sido la pieza que permitió a los investigadores armar el rompecabezas completo. Pero mientras la justicia avanzaba lentamente en el plano legal, en otro hospital, a miles de kilómetros de distancia, Salvador Cabañas continuaba su propia batalla, una que no tenía nada que ver con jueces ni con culpables, sino con la simple voluntad de volver a caminar, de volver a ver con claridad, de volver a ser, aunque fuera mínimamente, el hombre que había sido antes de esa madrugada fatídica. Después de casi 2 meses internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, Salvador Cabañas fue dado de alta el 21 de mayo de 2010. La noticia generó una ola de esperanza en 2 países: México, donde había construido su leyenda futbolística, y Paraguay, donde lo esperaban como a un hijo que regresa de la guerra. De inmediato, viajó de vuelta a su tierra natal para reencontrarse con su familia, con esa misma gente que lo había visto crecer entre el olor a pan recién horneado en la panadería familiar de Itauguá. Pero el alta del hospital no significaba el final de la recuperación, apenas marcaba el inicio de una etapa distinta, igual de dura. El 22 de marzo, antes incluso de regresar definitivamente a Paraguay, Cabañas había llegado a una clínica especializada en Argentina, donde una comitiva paraguaya lo recibió para iniciar un proceso intensivo de rehabilitación y fisioterapia. Ahí, paso a paso, día tras día, el delantero que alguna vez resolvía partidos con una sola pisada ahora trabajaba simplemente para volver a sostenerse de pie sin ayuda, para recuperar el control de un cuerpo que el disparo había alterado para siempre. La respuesta de su organismo fue, según los propios médicos, sorprendentemente favorable. Cabañas logró recuperar el movimiento de todas sus extremidades, aunque la visión y el habla seguían afectados de manera notable. Continuó como paciente ambulatorio en el mismo centro de rehabilitación durante varios meses adicionales, hasta que, finalmente, recibió el alta médica definitiva. El hombre que estuvo al borde de la muerte había logrado, contra todo pronóstico, recuperar gran parte de su autonomía física. Pero había algo que ninguna terapia podía devolverle: el nivel futbolístico que tenía antes del ataque. Cabañas intentó, con una insistencia que muchos calificaron de admirable y otros de dolorosa, regresar a las canchas. 16 meses después de sobrevivir al ataque, participó en un partido homenaje organizado especialmente para él. Un encuentro entre la selección de Paraguay y el Club América que reunió a miles de aficionados de ambos países, todos de pie, aplaudiendo a un hombre que apenas un año antes luchaba por su vida en una cama de hospital. Sin embargo, ese partido de homenaje resultó ser, en términos prácticos, el cierre simbólico de una etapa, no el regreso real que muchos imaginaron. Cabañas ya no contaba con la explosividad ni con la precisión que lo habían convertido en máximo goleador de 2 Copas Libertadores consecutivas. El cuerpo respondía, pero ya no de la misma manera. Y mientras él hacía hasta lo imposible por seguir vinculado al deporte que amaba, el club que lo había convertido en ídolo tomaba una postura que decepcionó profundamente a buena parte de su afición. El Club América, la institución que durante 3 años y medio había explotado el talento goleador de Salvador Cabañas, que se había beneficiado de sus 98 goles en 115 partidos oficiales, que lo había colocado entre los 9 máximos artilleros en la historia azulcrema, decidió que su responsabilidad terminaba donde terminaba el papel firmado.
La postura oficial del club fue clara y, para muchos aficionados, fría hasta el extremo, habían pagado hasta el último peso del contrato vigente al momento del ataque. No hubo ningún tipo de apoyo adicional, ningún fondo especial, ninguna gestión más allá de lo estrictamente contractual. Para una afición que había visto a Cabañas convertirse en el símbolo de una de las etapas más difíciles del América en los torneos mexicanos, entre 2007 y 2009. Cuando el equipo quedó fuera de la liguilla durante 3 campeonatos consecutivos y Cabañas era prácticamente la única luz dentro de un equipo en crisis. Esa frialdad institucional dejó una herida abierta que muchos americanistas no olvidarían. El hombre que les daba goles cuando nadie más los daba, terminó siendo, para la directiva, solamente un número en un contrato ya finiquitado. Cabañas, lejos de hundirse en el reclamo o en la amargura pública, intentó reconstruir su carrera lejos de los reflectores de la Liga MX. Continuó vinculado al fútbol de manera intermitente, jugando en categorías menores, primero en Paraguay y después intentando algunas experiencias adicionales. Siempre con las secuelas del ataque limitando severamente su rendimiento. El 29 de mayo de 2014, más de 4 años después del atentado, finalmente anunció su retiro oficial del fútbol profesional. El esfuerzo físico que exigía competir al parejo de sus compañeros se había vuelto, simplemente, insostenible para un cuerpo que cargaba una bala en la cabeza. Pero incluso después de ese anuncio, hubo un capítulo final, casi poético, en su historia futbolística. Tras participar en una actividad solidaria en Pedro Juan Caballero, directivos del Club Independiente de la Liga Deportiva de la Mambay se acercaron a él con una propuesta inesperada. Jugar los octavos de final de su torneo regional. El presidente de la institución fue claro sobre el motivo real detrás de la oferta, más relacionado con atraer público a las gradas que con una necesidad táctica real. Cabañas aceptó. El acuerdo fue por 4 partidos, con la condición de que ingresara al menos 20 minutos en cada uno. Fue, en cierto sentido, el último guiño del fútbol hacia un hombre que alguna vez fue de los mejores del continente. Mientras Cabañas reconstruía, lejos de los grandes reflectores, una vida distinta a la que había imaginado de joven, la justicia mexicana avanzaba con su propio proceso contra el hombre responsable de haberle arrebatado. En cuestión de segundos, la carrera que tanto le había costado construir. José Jorge Valderas Garza permaneció en prisión desde su detención en enero de 2011, enfrentando un largo proceso judicial vinculado no solamente al ataque contra Cabañas, sino a su pertenencia a una organización criminal de las más peligrosas de México en esa década. En el año 2019 recibió una primera condena relacionada con delitos de narcotráfico. Pero fue hasta noviembre de 2022, casi 13 años después de aquella madrugada en el Bar, cuando un juez mexicano finalmente lo sentenció a 36 años de prisión en un penal de Tapachula. Por delincuencia organizada, delitos contra la salud y por el manejo de recursos de procedencia ilícita. 36 años. Una cifra que, para muchos aficionados que siguieron el caso durante más de una década, representó una especie de cierre simbólico, aunque incompleto. Porque ninguna sentencia podía devolverle a Cabañas lo que había perdido esa madrugada. El fútbol que jugaba, la selección que lo esperaba en Sudáfrica, el contrato que aseguraba tener con un gigante europeo, la vida que tenía planeada antes de cruzarse con un hombre armado dentro del baño de un antro. Con el paso de los años, el caso nunca dejó de generar interés público. Cada aniversario del atentado, periodistas, programas de espectáculos y canales especializados en crónica policial revisitaban el expediente, encontrando, ocasionalmente, detalles que no habían sido revelados con claridad en su momento. En 2024, a 14 años del ataque, un periodista especializado en temas de seguridad compartió en un podcast detalles adicionales sobre cómo se desarrolló la pelea dentro del baño, incluyendo la precisión de que fue el propio Cabañas quien retó a Valderas a disparar, un dato que durante años circuló de manera incompleta entre la opinión pública. En 2025, a 15 años exactos del ataque, el caso volvió a abrirse en redes sociales luego de que uno de los presentes esa madrugada, identificado como Charlie, ofreciera nuevos detalles sobre lo ocurrido, negando categóricamente las versiones que apuntaban a un conflicto relacionado con mujeres o a una relación previa entre Cabañas y su agresor. Su testimonio reforzó la idea de que todo se trató, en el fondo, de un pleito de borrachos que escaló de manera trágica, sin ningún plan detrás, sin ninguna venganza calculada. Solamente el resultado de 2 egos chocando en el peor lugar posible, a la peor hora posible. Mientras el expediente legal seguía cerrándose lentamente, en Paraguay, Salvador Cabañas construía,
ladrillo por ladrillo, la vida que le quedaba después del fútbol, una vida muy distinta a la que alguna vez soñó. Pero que decidió enfrentar sin esconderse. Con el dinero, los lujos y la vida de élite quedando atrás, Cabañas regresó a sus raíces de la manera más literal posible, instaló una panadería en su pueblo natal. El mismo negocio familiar donde había crecido entre harina y hornos calientes antes de convertirse en goleador internacional. Volvió a vivir cerca de sus padres, en un giro que muchos describieron como un regreso al origen, casi como si la vida le pidiera completar un círculo que el fútbol había interrumpido demasiado pronto. Intentó también, sin demasiado éxito, dar el salto hacia los banquillos como director técnico. Sus participaciones se limitaron a labores de auxiliar en algunos clubes de Paraguay y en equipos del ascenso mexicano, sin lograr consolidarse en esa faceta de la misma manera en que lo había hecho como futbolista. De vez en cuando ofrece charlas motivacionales, donde comparte con jóvenes y aficionados la experiencia de haber estado al borde de la muerte y haber encontrado, después de eso, una razón distinta para seguir adelante. También participa, ocasionalmente, en partidos de leyendas, tanto del Club América como de la selección paraguaya, instancias donde por unos minutos vuelve a sentir el césped bajo los pies, rodeado de aplausos que nunca dejaron de acompañarlo del todo. Las secuelas, sin embargo, nunca se fueron. La pérdida parcial de visión en el ojo izquierdo sigue presente. La leve hemiplegia que le dejó el disparo continúa siendo parte de su día a día. Y la bala, esa misma que los médicos decidieron no retirar aquella madrugada de enero de 2010 por el riesgo que implicaba la cirugía, sigue alojada en su cabeza hasta el día de hoy. Cabañas convive, literalmente, con el recordatorio físico de la noche que cambió su destino para siempre. En redes sociales, su historia sigue circulando con fuerza. Videos, publicaciones y testimonios sobre lo que vivió generan oleadas de comentarios de aficionados que lo recuerdan con cariño, que valoran su fortaleza, pero también, lamentablemente, de algunos que reducen su tragedia a comentarios de mal gusto, recordándole que el dinero y la fama son pasajeros, o haciendo bromas sobre las secuelas que carga. Frente a todo eso, Cabañas ha optado, en la mayoría de los casos, por el silencio digno, dejando que su historia hable por sí misma sin necesidad de responder a cada provocación. Hoy, a más de 15 años de aquella madrugada en el Bar, Salvador Cabañas no es el delantero imparable que aterrorizaba defensas sudamericanas, ni el capitán que soñaba con levantar gloria en un mundial. Es, simplemente, un hombre que sobrevivió a lo que debió matarlo, que reconstruyó una vida distinta entre el olor del pan de su pueblo, y que carga, en cuerpo y en memoria, el peso de una sola noche que ningún entrenamiento, ningún título, ninguna fama, lo había preparado para enfrentar. Si hay algo que la historia de Salvador Cabañas deja claro, es lo delgada que puede ser la línea entre la gloria absoluta y la tragedia total. Un hombre que estaba a 5 meses de jugar un mundial, que tenía sobre la mesa, según sus propias palabras, un precontrato con uno de los clubes más grandes de Europa. Que era ídolo de una afición entera y orgullo de toda una selección, perdió todo eso en el tiempo que toma una discusión de borrachos en el baño de un antro. No hubo un plan, no hubo una venganza calculada, no hubo ningún elemento extraordinario detrás del ataque. Hubo, simplemente, 2 hombres con el ego inflamado por el alcohol, en el peor lugar, en la peor madrugada posible. Y en esa tragedia, hubo también una segunda víctima que la historia oficial casi nunca menciona con la importancia que merece, Carlos Cázares, el hombre que tomó la decisión correcta esa noche. Que probablemente le salvó la vida a Cabañas al insistir en llevarlo a un hospital privado. Y que terminó pagando ese acto de buena voluntad con meses de detención injusta y un trato severo por parte de las propias autoridades que debían protegerlo. Un recordatorio incómodo de que, en medio de las grandes tragedias, también existen víctimas silenciosas que rara vez reciben justicia ni reconocimiento. José Jorge Valderas, el hombre que apretó el gatillo, terminó pagando con 36 años de prisión el precio de aquella decisión tomada en segundos. Bajo los efectos del alcohol y de un orgullo criminal que no toleraba ser desafiado. Pero ninguna condena, sin importar cuántos años contemple, puede devolverle a Salvador Cabañas el mundial que nunca jugó, el contrato europeo que nunca se firmó. Ni los años de carrera que el disparo le arrebató en un instante. Lo que queda, al final, es la historia de un hombre que decidió no desaparecer. Que en lugar de hundirse en la amargura o en el reclamo eterno hacia un club que le dio la espalda, eligió volver a sus raíces, abrir una panadería, dar charlas, aparecer en partidos de leyendas y convivir, en paz. Con las secuelas de una bala que sigue alojada en su cabeza.
No es la historia de una venganza cumplida ni de un villano completamente castigado. Es la historia, mucho más real y mucho más humana, de alguien que perdió todo lo que había construido en una sola noche, y que aún así, encontró una manera de seguir de pie. Hoy, 15 años después, Salvador Cabañas sigue vivo. Sigue caminando. Sigue, a su manera, jugando al fútbol de vez en cuando. Y esa, más que cualquier título o cualquier condena judicial, es quizás la verdadera victoria de esta historia, la de un hombre que, contra todo pronóstico, decidió no dejarse matar 2 veces.